Bien, empecemos a leer Efesios capítulo 1, Efesios los primeros 6 versículos. Y dice la palabra del Señor, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Híjole, gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, Pedro, cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a orar para que sea el Señor que habla en nuestra vida. Le vamos a dar el privilegio a nuestra hermana Yolanda Martínez que ore para que el Señor hable a través de su palabra. Amén. Padre Santo, Padre de Gloria, gracias Señor por este tiempo tan bello que vamos a empezar. Señor, pongo en sus manos preciosas a mi hermano que va a predicar su palabra, Padre Santo. Ponga palabras en su boca, Señor, para que nosotros podamos ser edificados, Padre. Bendígalo, Señor, y dé fortaleza, de sabiduría, Señor, en este tiempo. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. 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 Bien. perdón, hermano, que no había caído aquí la señal. Ajá. Eso es teléfono gracias a mi sobrino y al papá de él que me han dado un nuevo teléfono. Gloria a Entonces Dios. lo arreglamos para poder verlo. Estoy viendo a usted y veo a mis hermanos. Lo que le quiero decir es que no, yo no oí el tema porque no, hasta que él vino otra vez a ver por qué no, Muy no bien, caí hermano. otra vez. No se preocupe. Estamos en la carta de los Efesios capítulo 1. A Efesios 1. Efesios 1, del verso 1 al 6. Gracias. Bien, observemos el texto que acabamos de leer. Veamos el verso 1 y ve ahí cómo se identifica Pablo. Puede ver ahí cómo se identifica Pablo. Cómo se presenta. Apóstol. Como apóstol. Muy bien. ¿Y a quiénes va dirigida esta carta? Según el verso 1. A los santos fieles. A los santos fieles. Muy bien. En Éfeso. Ahora, ¿por qué se bendice a Dios? En el verso 3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué dice? Muy bien, se bendice a Dios porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Verso 4. Listo. Interesante esta pregunta. Según el verso 4, ¿desde cuándo se escogió a los creyentes? Desde antes de la fundación Antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. ¿Y para qué son escogidos los creyentes? Según este mismo verso. para glorificarla. Para alabanza de la Gloria gloria. de Él. Muy bien. Los Para que creyentes fuésemos santos. excelente. Ahí está la respuesta. Para que fuésemos santos. Los hijos suyos. Sin mancha delante de Él. Muy bien. Amén. Bien, ahora veamos acá. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios.
Ahora, ¿qué significa el término apóstol? Apartado. Apóstol. Un alumno que está aprendiendo. Ajá, ¿quién más? Discípulo. Enviado. Discípulo. Vaya. Apóstol lo que significa es enviado. Enviado. Un Hombre, ya dije apóstol yo, es enviado. aquel que ha sido enviado para una misión. Y acá Pablo se presenta como apóstol. ¿Qué quiere decir Pablo cuando se refiere a los creyentes como santos y fieles? Según este tiempo. ¿Mm? Que estamos Santos y apartados fieles. para Dios, Ah, muy bien. Pablo le para Él escribe, únicamente. Pablo escribe a los santos y fieles, o sea, a aquella comunidad que está apartada para Dios y que están confiando en Dios. En Dios. A Ajá. esto se refiere lo que dice a los santos y fieles. Ujú. Ahora, si se dan cuenta, hemos leído este texto, está hablando de que el Señor nos ha escogido, nos ha elegido. Pero la pregunta es, ¿qué mérito hicieron los creyentes para ser escogidos? ¿Qué méritos hemos hecho nosotros para ser escogidos? ¿Cómo respondería esa pregunta? Pues no sé, Ningún mérito. yo, pero no, sí, no, por amor de Él, Por amor de Él, ajá. por amor de Él somos escogidos. Por amor de Él hemos sido escogidos. ¿Qué hicimos nosotros para ser escogidos entonces? No hicimos nada, fue Muy, Dios nos cayó en gracia para escoger. muy bien, no hicimos nada. Caímos en gracia. Correcto, no hicimos nada. Nada. Nada, de nada. Entonces, si el creyente no hizo ningún mérito, entonces ¿por qué nos escogió? Por amor, Muy bien, por amor. Fue la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios Es por la la cual. misericordia de Dios. por su misericordia. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia hay que Jesucristo es el Hijo de Dios y nosotros también somos hijos de Dios? Pero ¿cuál es la diferencia? En que para ser hijos de Dios, Jesús murió en la cruz por nosotros. Y nosotros los aceptamos a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio. Muy bien. Murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Por medio de Él somos hijos de Dios. Por medio de Él somos hijos de Dios. Amén. La diferencia, hermano, es Ajá. que él es su hijo, su unigénito hijo, y nosotros somos adoptados. Muy bien. Esa Excelente. es la gran diferencia. Él es santo, santo, santo. Y Amén. nosotros somos adoptados, pero somos pecadores. Arrepentidos. Él sirve de juez entre Dios y nosotros y los hombres. Jesús es el juez entre nosotros para llegar a Dios. Sí, Muy amén. bien. Él limpia Bien. nuestros pecados. Vamos a ver ciertos términos que aparecen acá. Veamos el verso 3. Verso 3. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese término bendito, la connotación que aquí da es alabado sea, es alabanzas a Dios. Alabanza. Usted lo puede traducir, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo, en Cristo. Sí, pero ¿cuáles son esas bendiciones? Luego sigue. Esas bendiciones espirituales, esas bendiciones que vinieron del cielo por medio de Jesucristo, son las que aparecen en el verso 4.
según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Solo miren qué declaración que dice aquí, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. En otras palabras, cuando Él nos escogió, nosotros no habíamos hecho nada todavía, ni tampoco habíamos dejado de hacer algo cuando Él nos escogió. Nosotros no existíamos aún y Él ya nos había escogido. Pero ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que nos escogió para que nosotros vivamos una vida apartada solo para Él, una vida que dediquemos solo para Él y que seamos sin mancha. De seguro Pablo trajo a memoria aquellos corderos que eran sacrificados al Señor, que tenían que ser perfectos y sin defecto, sin mancha alguna. Pues de igual manera, el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que vivamos una vida de rectitud, una vida dedicada a Él, una vida apartada a Él y sin pecado. Para eso nos escogió. Pero luego dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Veamos esto. Aquí vemos otro término. En el verso 4 vemos según nos escogió. Y en el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cuál es la diferencia que hay entre el término escoger y predestinar? ¿Tienen alguna idea? Cuando dice muchos son los escogidos y pocos. Veamos si... Propósito, hermano. ¿Perdón? Para un propósito. Ah, muy bien. Excelente. Predestinado como predestinado para hacer algo con nosotros, con un propósito. Ah, perfecto. Veamos. Es que la diferencia acá, escoger y predestinar, es la siguiente. Por ejemplo, usted va al mercado y usted ve ahí tomates, pero usted viene y escoge unos tomates. Ahí los escoge y ya los aparta del montón porque ahora los tomates son suyos. Los ha escogido ya. Los apartó del montón y ahora son suyos. Pero ahora falta que los predestine. ¿Qué quiero decir con esto? Falta que usted determine cuál va a ser el destino de estos tomates. Si los va a hacer en tomatada, si los va a hacer en salsa, si los va a hacer asados, si va a ser jugo de tomate, etc. Entonces, lo que aquí vemos de que, por eso la palabra predestinar, o sea, pre es antes y destinar es el destino que van a tener. O sea, el Señor, igual, el Señor, estábamos en medio de todo el género humano, estaban perdidos, estaban en la perdición el género humano. Viene Dios y escoge a un grupo y los aparta para Él. Ahora, Él los predestina. Él dice que el destino de estos que ha escogido será que va a ser adoptados hijos suyos. Hijos de Dios, adoptados hijos. Entonces, por esta razón dice aquí, para ser nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que Él nos escogió y nos predestinó, no porque lo mereciéramos, no porque habíamos hecho algo, sino que lo hizo por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso y así lo quiso y punto. Y nadie le va a decir nada. Él es soberano. Sí, amén.
Eso de que nos adoptó como hijos suyos, fíjense que los romanos, cuando hacían adopción de alguien, cuando alguien era adoptado en una familia, la ley romana decía, si este pasa a ser adoptado, ahora él rompe todo vínculo con la familia que tenía anterior y ahora pasa a ser de una nueva familia. Va a ser una nueva familia. Ahora, si esta persona tenía tratos con la antigua familia, quedan nulos. Si estas personas tenían deudas, queda nulo, porque ahora, delante de Roma, este era una nueva persona. Pues, de igual manera, cuando el Señor nos adopta como hijos suyos, nuestra vida pasada ya no tiene nada que ver con nosotros. Ahora hemos nacido de nuevo. Somos nacidos de nuevo y ahora le pertenecemos al Señor. ¿Y esto por qué lo hizo? ¿Porque lo merecíamos? ¿Porque hicimos algo para merecer esto? No. Aquí dice, por el Lo hizo puro por afecto amor. de su voluntad. Porque Él así lo quiso y punto. Y verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, todo esto lo hizo para alabanza de su gracia. Y es lo que hemos estado hablando. La gracia de Dios, ese término gracia, es darle a alguien lo que no se merece. Esto es gracia. Gracia es darle a alguien algo que no se merece. Y el Señor nos dio a nosotros la salvación. El Señor nos ha predestinado para ser hijos suyos. Amén. Entonces, por eso hay que alabar y dar gloria al Señor por su gracia. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptados delante del Padre por medio de Jesucristo, por el amado. ¿Por qué razón? Porque la justicia de Dios exigía de que la paga del pecado era muerte. Muerte. Entonces, pero ningún ser humano era capaz de dar su vida porque su vida tenía su naturaleza pecaminosa. Por esa razón vino Cristo en semejanza de ser humano, en semejanza de pecador, pero sin ser pecador, donde en ese cuerpo humano condenó al pecado e hizo justicia. Entonces, cuando aquí dice que nosotros somos aceptados por Dios, somos aceptos en el amado, es de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados. Amén. En otras palabras, Jesucristo pagó lo que la justicia de Dios reclamaba. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, quedamos unidos a Cristo. Quedamos unidos a Cristo. Entonces, y si Cristo ya es aceptado por el sacrificio, todo aquel que está unido a Cristo también es aceptado por el Padre. Por esa razón, el verso 6 termina diciendo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ya recapitulando, vemos acá de que hemos visto la obra que el Padre ha hecho. Nos ha bendecido enviando a su Hijo Jesucristo, y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha, y Él nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, no porque nosotros lo mereciéramos. Por eso, la gloria y honra es para nuestro Señor. Amén. Sí, amén. Bien, ¿hay alguna pregunta respecto a esta lección o algún comentario? ¿No la hay? Bien.